Cuando termina otro día, les entregamos un resumen de cómo está nuestro mundo y alguien para que nos cuente la verdad sobre un tema de actualidad. Bienvenidos a Cuéntenos la Verdad, un programa hecho a la medida de personas como usted, interesado en vivir actualizado. Conduce Fernando Matú. Llegó la hora de nuestro invitado. Con ustedes un tema que nos aclarará lo que está pasando y nos afecta. Cuéntenos la verdad. Comprometidos con la reactivación económica del departamento, la Cámara de Comercio del Putumayo abre la segunda convocatoria del proyecto Capital Semilla. Aproveche esta oportunidad, consulte los requisitos y postule su establecimiento de comercio en ccputumayo.org.co. Ícono Capital Semilla, segunda convocatoria, plazo hasta el 30 de septiembre. Mayores informes al WhatsApp 311-222-1149. Reciba apoyos entre 100,000 a 300,000 pesos por establecimiento de comercio postulado que cumpla los requisitos. Juntos nos recuperamos. Reactivar la economía es tarea de todos. Apoya al empresario de tu barrio, de tu municipio, de tu departamento. Encuentra todo lo que necesites en vitrinaempresarialputumayo.com y súmate a comprar local. Cómprale al Putumayo. Apoyemos lo nuestro. Para conocer más de la estrategia comercial de la Cámara de Comercio del Putumayo, contáctanos al 314-871-9449. Bueno, nos encontramos en la noche de hoy con un gran amigo de hace muchos años, una persona vinculada a los medios de comunicación, historiador, miembro de la Academia Putumayense de Historia, controversial, un gran comunicador, ya lo había dicho, que ha luchado inmensamente, sobre todo por los medios escritos, que poco a poco la tecnología nos ha ido arrinconando, pero que no nos dejamos arrinconar y seguimos en esa lucha de mantener informado y bien informado al pueblo putumayense. Bienvenido, amigo Hugo Abdón Zambrano, a Cuéntenos la Verdad. Muy amable a usted, mi doctor Fernando, por esa generosidad al hacer la presentación conmigo. Y pues estoy dispuesto a que adelantemos este diálogo, este conversatorio sobre algunas cositas que conozco de nuestra región y particularmente de la capital del departamento del Putumayo. Estoy a su disposición, mi doctor. Bueno, esta semana, exactamente el 29 de septiembre, la ciudad capital de Mocoa, del Putumayo, Mocoa, celebró muy dignamente, a pesar de la virtualidad, de la necesidad del control de la enfermedad del COVID-19, los 457 años de fundación. Sin embargo, no todo el mundo, no todos estamos convencidos de que sean 457 años. Hay que hacer precisiones, hay que hacer señalamientos y hay que hacer reconocimientos a los reales fundadores de la capital del departamento del Putumayo, Mocoa. ¿Qué pasó en 1563, Hugo Abdón? ¿Qué es lo que dice la historia y dónde nos ubicamos geográficamente en esa época? A ver, mi doctor, la historia habla de que en 1563 llegó una comisión que había salido de Santa Fe de Bogotá por las estribaciones de la cordillera oriental hacia el sur del país en busca del oro, en busca del famoso dorado, que era el que atraía a todos los conquistadores de esa época. Y hasta llegar por el sector de Florencia, diezmada,
La comisión, porque era una comisión de más de 800 personas, entre los cuales había los cargueros y trocheros indígenas, más los soldados de los conquistadores. Llegaron exactamente después de varios meses de abrir trochas y de caminar, llegaron diezmados hasta frente a lo que es actualmente Puerto Limón, aproximadamente a unos 15 y 16 kilómetros de aquí de Mocoa. Llegaron allí por frente al río Caquetá. El río Caquetá no les permitió seguir más, acamparon del lado de allá, se encontraron con que del lado de acá, del actual Putumayo, había un pueblo indígena dispuesto a defender su territorio. Pues de alguna manera, después del descanso de don Hernán Pérez de Quesada, que era el que comandaba la expedición, pues de alguna manera hicieron traspasar el río, lo traspasaron el río Caquetá, hubo enfrentamiento, hubo víctimas, especialmente muchos indígenas, y se quedaron del lado de acá los españoles y los que venían en la comisión. Al llegar acá, después de ese pequeño combate, pues dice la historia, era tan hermoso el panorama que don Hernán Pérez de Quesada no dudó en darle el nombre de Nueva Andalucía al sitio donde actualmente está asentado Puerto Limón. El tiempo ha ido borrando esa señal y esa marca y ese nombre, y en este momento es sencillamente Puerto Limón. La comisión siguió recorriendo el río Mocoa hacia arriba, porque en esa parte de Puerto Limón precisamente desemboca el río Mocoa al río Caquetá. Siguió a orillas del río Mocoa hacia el norte y hasta que llegó a un punto llamado, pues en ese momento se encontró con los mocoas, con varios pueblos aborígenes asentados, tuvo que hacer enfrentamientos y decidió acampar en el Alto Mocoa, por el Alto Afán aproximadamente, hay sitios, hay vestigios, junto a Santa Marta, luego allá pues se asentaron y comenzaron a darle el nombre de los pueblos indígenas que estaban en esa época. El más fuerte eran los mocoas, el pueblo indígena de los mocoas. Y así se quedó desde ese momento. Dice la historia también que en comunicaciones con quienes comandaban en ese momento desde Popayán y Cali la expedición, y a la espera de la expedición dieron orden de fundar aquí un poblado. Y sucediendo la fecha de San Miguel Arcángel, le dieron a ese mismo poblado, no exactamente donde está Mocoa en este momento, sino un poco más arriba, más al norte, le dieron el punto de Mocoa en memoria de los mocoas, del pueblo aborigen mocoas. Eso es lo que se dice inicialmente. Pues la Academia Putumayense de Historia está haciendo un gran trabajo sobre eso, sobre la ubicación de los primeros poblados de la actual capital, hasta que se llega a concretar de que a finales del siglo XIX y primeras décadas o primera mitad del siglo XX, pues se decidió la ubicación en el sitio donde actualmente está Mocoa. La academia, pues, muy diligentemente está buscando concretar esas fechas para poder definirle algo a la capital. Bueno, entonces en el 29 de septiembre de 1563, una comisión de españoles se enfrenta con los indígenas, con los mocoas y con otras tribus que habían acá, y deciden, por orden de los españoles, construir un asentamiento humano para darle el cuerpo o la presencia del gobierno español en este sector. Pero ¿cuánto tiempo dura ese asentamiento? ¿Quiénes se quedan? ¿Bajo qué condiciones se quedan o lo fundan y se van? ¿Cómo es ese momento en 1563? ¿Hacen unas casas y se van o se quedan? ¿Quiénes se quedan acá? No, efectivamente, el tiempo que duraron aquí fue mientras se reponían de las enfermedades y el cansancio del recorrido que hicieron desde Santa Fe de Bogotá hasta llegar acá, y totalmente diezmados, sin alimentos y cansados, sin medicina para sus drogas, para sus enfermedades. Entonces, mientras se repusieron,
Y en comunicación con don Pedro de Ágreda, a la ciudad de Pasto, pues lograron la orden de subir por el camino que está actualmente la Torocha, el Camino Viejo, que en ese momento era un camino pues muy rústico, y se fueron hacia el Valle de Sibundoy. Pero aquí dejaron ya el nombre escrito de Mocoa en la fecha del 29 de septiembre de 1563. No se Ese quedaron, es el relato de la historia, sí, de los documentos que existen. no se quedaron acá. No, no se quedaron. Hasta aquí llegaron aproximadamente, dice la historia, 80 personas únicamente, de los más de 800 que habían salido de Santa Fe de Bogotá, que llegaron hasta aquí a Mocoa, a la fundación de la ciudad, de la actual ciudad, pero no en este lugar, aproximadamente 80 personas, no más. Y de ellos, la mayoría, de unos 12, habla de 12 la historia aproximadamente, se quedaron aquí, el resto siguieron hacia el Alto Putumayo con rumbo a Pasto. En el Alto Putumayo se encontraron con la delegación que venía de la ciudad de Pasto a encontrarse con ellos allí. Ahí estuvieron un tiempo. Ese es el recorrido inicial de los fundadores de la primera ciudad de Mocoa, no en el sitio actual. La Academia Putumayense de Historia tiene un trabajo muy delicado en ese sentido. Hay una comisión muy especial dentro de la Academia que está adelantando visitas especialmente a Pueblo Viejo, el Alto Afán, Santa Marta, que son los sitios en los que más se ha podido encontrar vestigios. Bueno, ¿cuándo se vuelve a retomar el tema de Mocoa? ¿Cuándo volvemos a saber de la existencia del asentamiento humano en este sector del Putumayo? Algunos documentos hablan de que los aborígenes no quedaron contentos con la presencia de los invasores, llamémoslo de las comisiones españolas, que llegaron aquí a invadir sus terrenos y atacaron. Los primeros poblados fueron atacados, fueron incendiados. Algunos documentos hablan de que los aborígenes se llevaron a algunos niños después de incendiar las cabañas. Eso ocurrió con anterioridad a la primera mitad del siglo XIX. Ya a partir de la segunda mitad del siglo XIX viene un espacio de repoblamiento de esta zona a raíz de continuar la búsqueda del dorado después de muchos años, pero más bien atraídos por los productos de la quina y el caucho, que ya comenzaba a ser un producto muy valioso y de exportación, porque en el extranjero ya comenzaban a producirse los primeros vehículos automotores y necesitaban el caucho como para las llantas y neumáticos y demás. Y la Amazonía era muy propicia y muy abundante en el cultivo del caucho, y la quina por otro lado. Eso dio precisamente a que el general Rafael Reyes, en la segunda mitad y finales de la segunda mitad del siglo XIX, incursionara para acá con sus dos hermanos. Uno de ellos fue víctima y murió en Puerto Asís. Incursionara para acá en busca del negocio de la quina, más que todo el negocio de la quina. Se vino con sus dos hermanos, recorrió el río, entró por la Trocha, que actualmente llamamos, por donde se va la variante, Mocoa San Francisco, bajó a Puerto Asís, consiguió y construyó 3 embarcaciones y siguió por el río Putumayo hacia abajo, localizando el producto. Llegó a Manaos y hasta Belén del Pará. De regreso hizo varios recorridos, llevando precisamente para exportación el producto que encontraba en el Putumayo y en la Alta Amazonía. De regreso hizo un asentamiento ya de salida, antes de la presidencia de él, de salida en el Valle de Sibundoy, hizo una temporada, ahí tuvo un asentamiento y dejó familia. Lo cierto es que hay familia de apellido Reyes precisamente en el Valle de Sibundoy, que son sangre del general Rafael Reyes. Bueno, a finales del siglo XIX, más o menos en 1880, 1890, vuelve a haber un asentamiento en este sector del Putumayo.
¿quiénes llegaron y a qué llegaron? ¿Fue Rafael Reyes o es posterior a la venida de él? Rafael Reyes venía, era de paso únicamente por aquí, no estaba Mocoa en el actual sitio donde está. Rafael, perdón, ya estaba aquí. Con anterioridad ya se habían pasado los primeros pobladores, lo que quedaba de los primeros asentamientos, buscando seguridad, llegaron a este sitio. El último asentamiento fue Pueblo Viejo, luego vinieron hasta acá en la época en que el río Putumay, el río Sangoyaco y el río Mulato tenían agua suficiente como para impedir un traspaso rápido y que se pudiera ocurrir otra toma u otro ataque a la ciudad. Entonces la seguridad de los primeros pobladores del asentamiento actual, donde está actualmente Mocoa, buscaba eso, que tanto el río Mulato como el río Sangoyaco les brindaran un poco más de seguridad hasta su desembocadura al río Mocoa. Por el lado occidental, pues el monte, la selva, era la protección. Varias familias, se habla de varias familias que hicieron su incursión y comenzaron a llegar acá también como trabajadores de las compañías que explotaban el caucho y la quina, básicamente. Y buscaban dónde quedarse y encontrando aquí los primeros asentamientos, se quedaron por aquí. Y se habla de apellidos que continuaron después construyendo la actual ciudad donde nos encontramos. Esto no fue exactamente donde nació el nombre de Mocoa en 1563, pero sí se continuó conservando la fecha de fundación y como patrón de la fundación a San Miguel Arcángel el 29 de septiembre. ¿Qué personas que eran colonos los que venían, los que hicieron esos asentamientos, los que se ubicaron entre el río Mulato y el Sangoyaco, los que eran atacados por los indígenas, por los mocoas en esa época? Bueno, la historia, estamos nosotros en ese trabajo en la Academia de Historia. Nosotros tenemos algunos apellidos de las familias que llegaron a raíz el atractivo del comercio, de la quina y las noticias que llegaban de que acá existía mucho oro, que existía una naturaleza muy apropiada para hacer fortuna. Entonces comenzaron a llegar familias, especialmente en las dos últimas décadas del siglo XIX y en las primeras del siglo XX. Se habla de las familias Perafán, Martínez, Erazo, Castillo, López, Vivas, Roano, Padillas, Vallejo, Calderón, Clavijos ya un poco más adelante, Arciniegas, Guerreros, Urrutias, Gómez, Bermeos, Narváez, bueno, una cantidad de apellidos, no solamente de origen colombiano, sino también incursionaron para acá, especialmente en la primera mitad del siglo XX, personajes extranjeros cuyos descendientes aún viven aquí en el departamento del Putumayo, como el caso de Jorge Bringel, el caso de Ali Mustafa, el caso de Aníbal Johar, Hassan Saleh, el español José Ibarra, el ecuatoriano José Ibarra, Manuel Ibarra, don José Liñeiro, y don Sergio Machado, don Luis González, entre otros de origen ecuatoriano. Pero en su mayoría eran oriundos del departamento de Nariño, por la vecindad, por la cercanía y porque necesariamente por allí tenían que venir los posibles habitantes del Valle de Sibundoy y futuros habitantes del Medio y Bajo Putumayo. De allí que la conexión de sangre del Putumayo, especialmente a esta parte de Villagarzón y Mocoa y el Valle de Sibundoy, tiene mucha conexión con el departamento de Nariño. Más adelante llegaron muchos colonos del Huila, del Cauca, y más adelante aún de la raíz de las petroleras llegó mucha gente de la costa atlántica. Ese es básicamente lo que se puede decir en este momento. Estamos todavía en proceso de clarificar muchas cosas en cuanto a los diferentes atractivos que hubo para que llegara la gente. Inicialmente, como decíamos, el caucho, por los jornales que pagaban muy altos, la quina, por el producto,
el oro más adelante. De allí que hay mucha población afrodescendiente del departamento de Nariño, del occidente de Nariño, de Tumaco, Barbacoas, el Diviso, que se hicieron asentamientos acá en la primera década, en la primera mitad del siglo XX, en el sector de Puerto Limón, Puerto Umbría, Santa Lucía, Puerto Caicedo, porque las quebradas eran muy ricas en oro y el oro lo extraían en cantidades y hubo mucha gente que hizo fortuna. Los mineros, de hecho, no fueron tan afortunados para hacer fortuna porque fueron muy explotados. Los comerciantes, los dueños de las tiendas, les recibían los frascos llenos de oro y los mineros se iban con el anticipo del efectivo a la cantina, cerraban la cantina y de allá mandaban a pedir más plática al que les había recibido el oro hasta que el dueño de la tienda les decía, ya se copó y no les damos más. Ajá. Así se enriquecieron muchos, hicieron fortuna muchos comerciantes, pero los mineros en realidad siguieron casi en la misma situación. Eso ocurrió en este sector de Puerto Limón, Santa Lucía, Sardinas, Villa Garzón, Puerto Umbría, que fueron los sitios de oro más reconocidos. Fue una de las carnadas para que llegara mucha gente del interior, especialmente del departamento de Nariño. En esa misma época, la madera fue un atractivo especial para la gente que quería dedicarse a la extracción de la madera. Madera fina, madera como el cedro, el pino, achapo y maderas como muy comerciales en esa época. Como cuento especial o como anécdota especial, podemos hablar de que las columnas que actualmente tiene la catedral, unas columnas de 4 caras, de 4 frentes, son de una madera muy fina que se consiguió y se labró muy cerca de Mocoa. Aproximadamente entre Puerto Limón, entre Mocoa y San Antonio, había unas extensiones grandes de madera muy fina, de la que es precisamente el material que están las columnas que todavía existen en la Catedral de Mocoa. Aparte de la madera, otro atractivo también fueron las pieles, que hoy es un delito precisamente trabajar con pieles o comerciar con pieles, especialmente pieles finas. Pero en esa época las pieles eran comerciales. No había quien impidiera acá, por ejemplo, acabar con las nutrias, el tigre, el tigrillo. Eran pieles muy apetecidas en el interior del país y para el extranjero también. Se sabe que comerciaban en embarcaciones desde Puerto Leguízamo hacia abajo con pieles y a cambio de eso recibían muchos productos que llegaban hasta de Europa, hasta Leticia, y de Leticia se venían en embarcaciones más pequeñas hasta Puerto Leguízamo y hasta Puerto Asís. Bueno, ¿Sí? viene un tema, a ver si lo entiendo bien. Hubo una primera migración española de conquista en el año 1563 y después, a raíz del comercio de la quina, del caucho, del oro, de las pieles, de la madera, fueron llegando a proveerse de eso y llevárselo. ¿Y qué sucede con la población indígena, los mocoas y otras tribus que estaban acá? ¿Cómo reaccionan a esos asentamientos, a la llegada de los invasores de sus tierras, de los comerciantes que llegan a radicarse en Mocoa, a explotar o a vivir del comercio con los que extraen el oro, con los que extraen la madera, con los que extraen las pieles? ¿Cómo es esa relación del indígena con el que llega? Bueno, aquí tendríamos que decir la verdad. Ocurrió en esa época un genocidio directo. Los pueblos indígenas fueron diezmados, no fueron enviados hacia la selva, sino que ellos tuvieron que refugiarse en el monte porque si no los iban a acabar. La gente que llegaba de diferentes partes de Colombia y del exterior venían con armas y al indígena o al pueblo indígena que se resistía, sencillamente lo atacaban y lo iban eliminando. El indígena no tenía con qué, aparte de garrotes o flechas, no tenía más nada. Entonces tuvieron que replegarse al monte. Ese es un genocidio que la historia lo reconoce,
pero no tan directamente porque pues sería una catástrofe que lo reconociera, porque tendrían que venir a una serie de indemnizaciones y actos de justicia que el país no está en este momento a reconocer. Entonces, los pueblos se fueron replegando hacia el monte, dejando los espacios libres donde se habían presentado los asentamientos de colonos. Pero mire cómo son las cosas. En el siglo pasado, en 1992, el pueblo ingano, más cercano a la capital del departamento del Putumayo, propuso el rescate de las tierras que supuestamente les habían usurpado. Y liderados por un indígena, lo voy a nombrar, José Homero Mutumba Joy, se tomaron los potreros que existían del río Mulato hacia la salida hacia las planadas. Supuestamente porque ellos decían que eran tierras que les habían quitado los colonos que habían llegado. Ahí había solamente potreros y ganado. Esos potreros estaban en manos de la misión, en manos de la iglesia. Pues los indígenas, amaneció el 12 de octubre de 1992, exactamente a los 500 años del descubrimiento de América, amanecieron esos potreros invadidos por indígenas. La iglesia tuvo que dialogar con ellos, vinieron delegados del gobierno nacional y se llegó a acuerdos que terminaron devolviendo esas tierras a los indígenas. Eso después fue parcelado a nombre de los diferentes individuos o grupos familiares indígenas, y con el tiempo usted se podrá dar cuenta que en este momento son muy contados los indígenas que viven en ese sector. Está muy poblado, hay muchas casas, hay muchas construcciones, hay muchos edificios, pero en su gran mayoría los indígenas vendieron esas parcelas, porque de hecho no todos los indígenas están adaptados o están hechos para vivir en comunidades con asentamientos como la capital o como Mocoa. Entonces vendieron y se regresaron nuevamente a sus parcelas del campo, Condagua, Yunguillo, Descanse y muy cerca de Mocoa, en las afueras de Mocoa. Pero la verdad es que ellos hicieron ese proceso de recuperar sus tierras y determinaron con nombres, parcelas para cada uno de los indígenas que estuvieron en ese proceso de recuperación, pero en este momento son muy contados los que existen con su propiedad en ese terreno. ¿Se tiene conocimiento por parte de la Academia de Historia de alguna recopilación que se haya hecho del pueblo de los Mocoas, del pueblo indígena de los Mocoas? ¿Se tiene, por ejemplo, escritos o trabajos, tallas, cerámicas, algo de ellos que se haya recuperado, que se pueda tener como testimonio del pueblo ancestral de esta región? Pues es muy elemental y muy poco lo que existe. Son solamente archivos y manuscritos que la academia está en ese proceso de recopilarlos y de poder sacar a la luz en algún momento la información que haya sobre el pueblo Mocoas. Porque después llegaron los indígenas, los inganos, que fueron los de mayor número, de mayor población, y fueron los que se asentaron precisamente aquí en esta parte, y se quedaron en Yunguillo, Condagua, esta parte de Mocoa, Puerto Limón, y hasta Puerto Umbría y La Castellana. Aquí encontramos nosotros, y en el Valle de Sibundoy hay un asentamiento indígena en San Andrés, o sea, el corregimiento del municipio de Santiago, y en Santiago. Son del mismo pueblo ingano. Pero en cuanto a los Mocoas, ¿cómo dicen? ¿De dónde venían los ingas? Los ingas, pues, por el dialecto, por mucha forma de expresarse ellos en su propia lengua, tiene mucha coincidencia con los incas del Perú. Entonces, sino que ya de pronto con el tiempo se ha ido degenerando un poquito el nombre propio de Inca por Inga, y se quedó como pueblo inga o pueblo ingano. Pero el dialecto tiene mucha coincidencia con el dialecto de los incas del Perú. El quechua. Se supone que desde allá hubo emigración a esta parte de Colombia.
mm, el sector de Mocoa, que es el que nos está eh, concitando hoy, tiene un asentamiento de negritudes en Puerto Limón. ¿Por qué, ¿Por qué allá? Porque no hubo esa mezcla de los que llegaron de Nariño a este sector, eh, porque ellos en Puerto Limón y otros, otro sector nariñense blanco en, en este Mocoa. Bueno, yo le comentaba hace un rato que el oro fue uno de los atractivos, fue una carnada para que se vinieran muchos afrodescendientes, muchos morenos de la parte occidental del departamento de Nariño, donde trabajan el oro. Allá los ríos y quebradas tienen mucho oro. Al conocerse que esta zona del Putumayo tenía mucho oro y muy fácil de conseguir artesanalmente, se vinieron para acá muchas familias de esa parte de Nariño. Y lo más próximo a las quebradas que tenían oro y ríos que tenían oro era precisamente Puerto Limón, que en ese momento no eran sino 4 cuadras nomás o 3 cuadras. Y desde el mismo pueblo, en la quebrada, Platanilla, la quebrada Platanilla, en este momento, pregunta usted en Puerto Limón a alguien esta Platanilla, ¿cuántas veces la han volteado? Y la han volteado más de 10 veces y todas las 10 veces le han encontrado oro. La quebrada Platanilla es la primera que se encuentra en la salida de Puerto Limón hacia Santa Lucía. Esa quebrada tiene oro todavía y le siguen sacando artesanalmente con bateas. Entonces, ese fue uno de los atractivos para que la gente morena se asentara en Puerto Limón. Y de allí madrugaban hasta el Caimán, hasta Sardinas, hacían su cambuche por allá, trabajaban una semana o 2 o 3 y salían con su buena cantidad de oro a entregarlo en Puerto Limón a las tiendas. Y más adelante se fue poblando precisamente el Caimán, Sardinas y Santa Lucía también con los mismos mineros. Pero básicamente el punto de partida de la comunidad morena, la comunidad negra que vino de Nariño, se asentó en Puerto Limón. Era el centro comercial de esa época, fue un centro petrolero también, porque allí llegó primero la Texas cuando estaban haciendo estudios para el río que está hacia abajo. Pero esa es la razón principal por la que Puerto Limón se pobló de nuestros amigos morenos. Tengo muchos amigos morenos, entre otras cosas, porque mi infancia fue allí en Puerto Limón. Esta Mocoa, que está celebrando 457 años, tiene muchas familias muy reconocidas, familias tradicionales, a las que le achacan lo bueno y lo malo. O sea, no podemos decir que son perfectas o que todo el mundo los alaba. Así como dicen, tienen cosas buenas, tienen cosas malas. ¿Cuáles familias considera usted que son las que más crecieron, las que más reconocimiento tienen de haberse asentado y haber hecho realidad la ciudad de Mocoa? Bueno, la actual ciudad de Mocoa, la que está instalada entre el río Mulato y el río Sangoyaco, debe reconocer el trabajo, el aporte, el sacrificio de los primeros pobladores acá. Liderados de pronto por la iglesia no puede descartarse en todo este proceso de colonización, porque ellos acompañaban a los colonizadores, a los conquistadores y a los primeros asentamientos, ayudaban a ponerles nombres y demás. De allí que hay nombres que siempre se conjugan con el santoral de la Iglesia Católica. Entonces, familias que llegaron hace muchos años, en la primera mitad del siglo XIX, del siglo XX, finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, la familia Guerrero, la familia Urrutia, la familia Viveros, Chávez, Narváez, Bermeos, Chamorros, bueno, una cantidad de nombres que se me escapan muchos, aparte de los extranjeros que también llegaron en la primera mitad del siglo XX, tenemos muchos nombres, apellidos, Vallejos, Fajardos, Apráez, Hidalgos,
Bastidas, Verdugo, la familia mía, mis bisabuelos también está por ahí, Zambrano, Castro, Hidalgos, Millán, Acosta, Montezumas, Ortega, Dávila, Caicedos, Erazo, Castillos, Gómez Urrutia, ya para combinarlos. Y aparte de eso, pues las familias indígenas de más renombre en este momento también, que ayudaron mucho y colaboraron mucho en el actual Mocoa. Quinchoa, Hilario Quinchoa era propietario de una parcela en lo que se llevó la avalancha, precisamente el barrio San Fernando. Por ahí hubo también un señor Ortega, de don Eleodoro Ortega, que era propietario de esa finca, la finca San Miguel. La familia Garreta, que actualmente está centrada en Condagua y Yunguillo, pero tiene asentamiento también aquí en Mocoa. Mutumbajoy, Camioy, indígenas que se quedaron por aquí y siguieron haciendo patria. Tenemos Benavides, venidos de Nariño, supuestamente. Benavides son nariñenses, Rodríguez también, Chicunque, Paredes, Otayas, Ortiz, Ruiz. Muchos eran constructores. En el caso, por ejemplo, del señor Cayetano Ruiz, fue el artífice de casi todas las construcciones antiguas de Mocoa. Participó en la construcción del convento, lo que se llama la Casa Cural y la Catedral, también de la Casa Cural de Puerto Limón y la Iglesia de Puerto Limón. Era un maestro constructor, porque en esa época los ingenieros para acá no se conocían. Entonces, ellos eran los artífices, los maestros, se les deben los puentes, puentes en madera, pero que duraron mucho tiempo y prestaron mucho servicio. Entonces, ellos eran los constructores, a ellos se les debe, y el homenaje realmente en esta época debe ser para la gente que realmente le puso los cimientos al actual Mocoa, y a la gente que luchó por lo que actualmente tiene Mocoa. Aquí quiero hacer un llamado especial a la juventud. La juventud en este momento, muchos, no todos, muchos piensan de que lo que tiene en este momento Mocoa, fluido eléctrico, agua en las casas, internet, todo esto, las comunicaciones, ha existido toda la vida. Muchos jóvenes piensan eso, cuando la verdad es que usted sabe, mi doctor, todos esos servicios públicos son fruto de luchas sociales, de luchas grandes, de luchas en las que la comunidad se comprometía de lleno. 5, 10, 15 días de paralización, de movilizaciones hacia el interior del país, que era tan difícil. A Pasto, cuando este Putumayo estuvo anexado al departamento de Nariño. Bueno, todo. Porque hablando de agua, por ejemplo, el agua que existía en Mocoa antes del año 57, del año 50, digamos, la primera mitad del siglo XX, eran pilas en unas 4 o 5 esquinas de la ciudad. 4 esquinas tenían unas instalaciones por donde el agua caía permanentemente. Y allí la gente iba a recoger el agua para llevarla a la casa y hacer los alimentos. Ese era el acueducto. Posteriormente ya hubo una lucha para que se construyera el acueducto municipal. En cuanto a energía, por muchos años la Iglesia Católica tenía una planta Pelton con fluido hidráulico para movilizar y generar energía para lo que era la casa cural, la iglesia parroquial y parte del Parque General Santander le daba alumbrado a lo que era la casa intendencial, pero no más. El resto del pueblo era con velas. Después se hizo un gran trabajo, fue un proceso largo para que llegara una Pelton mayor, una Pelton más grande, que la instalaron. Esa de la casa cural era en la parte de abajo, entrando al barrio 17 de Julio. Hay una casa todavía allá donde existió la Pelton y una tubería que bajaba desde el cruce ahí de Goretti hacia 17. Después ya llegó una Pelton más grande para generar más energía para el pueblo y se instaló donde actualmente está la empresa de energía del Putumayo, las oficinas de la empresa de energía. Ahí ya se amplió un poco el servicio para alumbrado público. El alumbrado doméstico era muy limitado, solamente para los apellidos especiales, de resto no había más. Más adelante
Cuando ya llegaron las petroleras, comenzó a generarse la CPM, entonces se pensó en que Mocoa debería tener alumbrado un poco más para la comunidad. Entonces hubo un negocio para que se trajeran 2 máquinas grandes que se llamaron los elefantes, porque consumían mucho ACPM, fuel oil, y con eso se generó más energía para el pueblo. Hasta que después de una lucha más grande llegó la interconexión. En la época en que la generaban las hidráulicas, se prestaba el servicio de 6 de la tarde o 6:30 hasta las 10 de la noche aproximadamente. Cuando se demoraba un poco la energía a las 6, 6:30 de la tarde o 7 de la noche, la gente estaba en la calle esperando que llegara. Y cuando aparecía el primer bombillo prendido, era la alegría del pueblo, la alegría de los muchachos que jugaban hasta las 9 o 10 de la noche que se iba la luz, jugaban en la calle. Los niños, las niñas, todos jugaban a esa hora. Era la alegría del pueblo. Se iba la luz, todo el mundo se recogía en su casita nuevamente hasta el otro día. Eso fue un proceso, la lucha para el servicio de energía en el departamento del Putumayo y especialmente en Mocoa. Llegó primero al Valle de Sibundoy que aquí a Mocoa. Más adelante de las comunicaciones, la carretera, todo eso es fruto de lucha. La vía Pitalito fue una lucha de un comité de mujeres especialmente, las damas, lideradas, digamos, por doña Luz Ángela Flores, quien aún vive y un saludo especial para ella. Lideró un proceso de construcción de la vía Mocoa-Pitalito, la conexión Mocoa-Pitalito. Fue un trabajo duro. La comunidad apoyó harto esa campaña, hasta que al fin se consiguió la conexión y también fue una odisea hacer el primer viaje, que me correspondió precisamente con Javier Manio Gutiérrez, hacer un trabajo de video yendo en un campero hasta San Juan de Villalobos. Ese fue un primer viaje para hacer la conexión con Pitalito. Eso fue también una odisea, una lucha. Y ahí está el mérito. En este momento, pues, es una conexión real con Pitalito y con el interior del país. Y así una cantidad de servicios que en este momento, las comunicaciones igual, la televisión igual, luchas sociales, que en este momento se debe reconocer a quienes fueron realmente los gestores de todo ese trabajo y de lo que tiene actualmente Mocoa. Bueno, todas las cosas buenas tienen un final y charlar con ustedes es delicioso, muchas cosas para aprender. Le agradezco mucho que haya aceptado nuestra invitación para comentar sobre la Fundación de Mocoa, sus sitios donde fue asentado y esa historia que es tan importante conocerla para no repetirla. Muchas gracias por habernos acompañado. A usted, Jorge Fernando, y disculpe el desorden de mi narración. No hay nada que disculpar, me parece que así deben ser las charlas entre amigos, porque eso es lo que nutre, porque de cada cosa que se dice salen otras para complementarlas. Entonces, esperamos que a los oyentes les guste la entrevista del día de hoy y siendo fin de semana, los esperamos a los oyentes el próximo lunes con otra entrevista en Cuéntenos la Verdad. Muchas gracias, Hugo. A usted, joven Fernando, muy amable. Les agradecemos que nos hayan permitido ingresar a sus casas. Esperamos contar con ustedes en nuestra próxima emisión. Pasen un resto de noche acogedor y en paz con todos y con todo.